Muy buenos días, el tema de hoy es deseable. Vamos al libro de Salmos, capítulo 19, versos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseable. Aquí encontramos el salmista cómo da una referencia, cómo debe ser para usted y para mí el deseable buscar a Dios. Hay otras personas que para ellos es más deseable el buscar series de televisión, seriados, novelas, seguir unas series por los diferentes canales privados o seguir una novela, seguir un partido de fútbol, seguir los noticieros, seguir cosas que no edifican, no construyen, cosas que no prevalecen en los propósitos de Dios. Pero acá el Señor nos enseña que para usted y para mí debe ser más deseable la palabra, el conocimiento, el entendimiento, la revelación de lo que el Señor quiere darnos a conocer y entender a usted, pero también quiere revelarnos los misterios, esos misterios escondidos a la luz de la palabra, y cómo el Señor quiere revelárnoslos a usted y a mí para conocer y entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que están por venir, los tiempos que deseamos vivir usted y yo, y que en la palabra encontramos cómo podemos superar cualquier dificultad, obstáculo que se nos presente. Y el Señor quiere darnos esa dirección en su conocimiento para ser usted y yo deseables delante del Señor. Y podemos ser deseables delante del Señor siempre y cuando usted y yo nos dejemos guiar por la palabra y la dirección del Espíritu Santo, ya que si usted y yo lo permitimos, el Señor entrará y obrará en nuestras vidas. Es indudable que usted y yo debemos conocer la palabra de Dios a diario, conocer qué es lo que el Señor tiene preparado para cada día en nuestro diario vivir. Es necesario que entendamos que nuestro alimento espiritual es tan importante como el físico. Tener un tiempo devocional, hacer una lectura diaria en la cual nos dé un conocimiento y una revelación. Y esto lo debemos hacer antes de comenzar nuestro día, la cual nos ayuda a conocer más a nuestro Dios. Y Jesús mismo nos refirió que debemos escudriñar las Escrituras, que si usted y yo queremos conocer del Señor, debemos buscarlo y conocerlo a través de la luz de la palabra, ya que la palabra de Dios debe ser deseable, ya que la ley de Jehová es perfecta y la cual convierte el alma. Por eso mismo lo dice en el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así debe ser de deseable para usted y para mí el conocer de Dios, el buscar de Dios, el de depender de Dios, pero en la palabra, porque muchas personas dicen, es que yo dependo de Dios, yo busco de Dios, es que Dios me guía, Dios me orienta, pero ni siquiera tiene una palabra para cada día, ni siquiera hace un devocional, ni siquiera ora en la mañana, ni siquiera lee la palabra en la mañana. ¿Quién lo guía entonces? ¿No será que lo guía sus propios pensamientos, sus frustraciones, sus inseguridades, sus temores? Para mayor descripción o revelación, cómo está obrando, es como escuchar hablar a la persona. ¿Cómo habla? Habla de sus problemas, sus dificultades, sus circunstancias, de su orgullo, su altivez, su manipulación, su carácter, sus palabras, su voluntad. ¿Ahí será que usted podrá ver reflejado a Dios? ¿O será que podrá verse reflejada la humanidad del hombre? ¿Será que verá reflejada la voluntad del hombre, pero no está el Señor ahí? Y muchos dicen, es que Dios me guarda, Dios me protege, es que Dios me guía, Dios me orienta. Sí, Dios lo guía, pero si usted depende de Dios, si realmente usted busca de Dios, usted conoce de Dios, ¿por qué quién podrá hablar de su propio hijo si no lo conoce? Cómo se baña, cómo se viste, cómo se arregla, cómo le va en el colegio, cómo le va en el estudio, cómo se comporta en la casa, es obediente, no es obediente, si es diligente, si es un hijo o una hija muy inteligente, muy sabio, muy obediente. Si no lo conoce, ¿cómo hablará de su hijo o de su hija? Si no la conoce, si vive con los abuelos o vive con algún familiar, ¿cómo podrá decir se levanta a tal hora, madruga, hace los trabajos, las tareas y le va bien en el colegio? ¿Cómo podrá decirlo si no lo conoce realmente? Podrá hablar o decir que su hijo es excelente, que es perfecto, que no sé qué, pero a usted expresándose, dando alargue de su hijo, alardeando que su hijo es perfecto, pero realmente no lo conoce a profundidad porque no convive con él. Igualmente miramos en la palabra. Si usted y yo no meditamos, si estudiamos en la palabra, no la estudiamos a diario, ¿cómo podremos saber si usted y yo somos deseables para Dios o no? ¿Qué es lo más deseable en usted y en mí? Lo que usted y yo le damos el primer lugar al comenzar el día. ¿Qué es lo que le damos el primer lugar? Los pensamientos de las deudas,
el fracaso, las peleas, los conflictos, voy a llegar tarde al trabajo, tengo que presentar este proyecto, tengo que estudiar tal materia, tengo que presentar este negocio. ¿Cómo está obrando? Eso es lo que para usted es más deseable a diario. Por eso ahí mismo lo dice el salmista. Debe ser deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así debe ser la palabra de Dios. Así debe ser para usted y para mí deseable en todo momento. Que la miremos, la meditemos, la estudiemos y encontremos la respuesta del Señor para cada situación que estemos viviendo. Ya que esta palabra en este salmo nos habla del carácter de la palabra de Dios, el carácter de la Biblia, ya que es perfecta. La palabra hebrea completa, integral, lo abarca todo, que significa perfección, dirección, conocimiento. Entonces el salmista nos dice lo que la palabra de Dios dice o hace, que convierte el alma, transformando todo ser interior de la persona, y son palabras que cambian vidas. Lo único que puede llegar a cambiar y transformar la mente, el corazón de la persona es la palabra. Si usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, a medida que nos esforzamos en leerla, meditarla, y si es posible memorizar textos bíblicos, seremos transformados con la palabra, porque el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra que hace, limpia, renueva, restaura, sana, santifica. Venga, ¿y por qué nosotros, en vez de estar mirando a qué médico vamos, a qué médico asistimos, de pronto por un dolor de cabeza, estrés en el cuello, pesadez, cansancio, una gripa, voy a llamar al médico, voy a pedir una cita al médico? ¿Por qué no leemos la palabra, que es la que transforma, cambia, libera, sana y santifica? Esa es la que nosotros, usted, debemos tenerla como deseable. Y ese deseable es poder deleitarnos de la palabra, es poder conocer los misterios de Dios y poder entenderlos a la luz de la palabra con la dirección del Espíritu Santo, ya que la ley de Dios, tal como está contenida en la Biblia, es el medio principal por el cual Dios nos revela que el pecado es pecado y el pecador es un pecador, y está revelado en el propósito en el cual la persona no ha querido conocer y entender que el Señor quiere sacarlo de esta situación. Por eso el apóstol Pablo lo habla en Romanos 7:7 y dice también: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley fue permitida por Dios para conocer y entender que usted y yo estábamos en pecado. Eso es lo que nos habla el apóstol Pablo. Si no hubiera sido por la ley, usted y yo no éramos pecadores, podíamos hacer lo que quisiéramos y no entenderíamos que estamos en pecado. Pero por la ley del Señor entendemos que estamos en pecado, ya que la ley ha sido dada para acabar con la hipocresía del corazón humano, porque muchos dicen que estamos bien delante del Señor. No, yo estoy bien, pero mentira. ¿Qué hace esta persona en su lugar secreto? ¿Qué hace en esos tiempos de soledad, en esos tiempos que se encuentra con un amigo o una amiga? ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Qué palabras hablan? ¿O qué cosas se lo pasan haciendo? Ahí está el pecado, lo que nos habla la palabra de Dios. Pero ahí también lo dice en el mismo Romanos 7, que nos habla también que sobremanera todo es pecaminoso. Lo que usted y yo creemos o entendemos que estamos haciendo bien, pero no estamos obrando bien. Estamos obrando es acorde a nuestras emociones y nuestros pensamientos, y creemos que estamos agradando al Señor. Por ahí lo mismo dice en Romanos 7:13: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, lo que para usted y para mí era bueno. El vicio, el trago, la fornicación, la vulgaridad, la inmoralidad sexual, el engaño, la traición, la manipulación. Ese era el engaño, que para usted y para mí era bueno, no le veíamos nada de malo. Pero cuando entramos a conocer la ley del Señor, la palabra, viene a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué por sobremanera pecaminoso? Lo dice la ley, lo dice la palabra del Señor. Entonces entra automáticamente a confrontar la palabra, lo que hay en mí, mi naturaleza, mi humanidad, mi voluntad. ¿Qué es lo que hay en mí? Que la palabra de Dios me confronta y me cambia y me transforma, siempre y cuando para mí la palabra tenga un efecto, siempre y cuando para mí sea deseable la palabra. A través de la palabra encontramos ese cambio, esa transformación en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Por eso encontramos personas transformadas, alguien que imposible que fuera a cambiar, una persona drogadicta, un borracho, un alcohólico, una persona inmoral, una persona soberbia, arrogante, prepotente, pero cuando entra, medita, estudia la palabra, encontramos una persona transformada, cambiada a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque esta persona volvió y encontró lo deseable. A la luz de la palabra encontró el cambio en Cristo Jesús. Amén.